Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos aquí una vez más. Cuéntame lo que hizo Dios, aquí con un amigo, un hermano que el Señor me ha permitido conocer. Hemos crecido juntos allá en nuestro pueblo natal, Ceiba. Hemos jugado baloncesto, hemos estado en la misma escuela, hemos hecho de todo. Así que, sin más preámbulos, con ustedes, el evangelista Brian Jiménez. Hernán, Dios te bendiga, hermano. Amén. Te bendiga. Súper agradecido por la oportunidad y el privilegio de poder estar contigo en medio de este podcast para contarle a nuestros amigos que nos estarán viendo lo que Dios ha hecho con nosotros. Que estoy súper agradecido, ya que no me siento extraño, me siento en casa, ya que estoy aquí con un amigo. Amén, amén. Voy a leer un versículo bíblico que se encuentra en Marcos 5. El programa se llama Cuéntame lo que hizo Dios, pero encontré un versículo que me llamó mucho la atención y dice en Marcos 5:19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. De ahí viene el programa Cuéntame lo que hizo Dios. Así que sin más preámbulos, Brian, vamos a hablar de Brian así un poquito. ¿De quién fue Brian en la niñez? ¿Quién era Brian? Wow, pues mira, Brian fue un niño normal, pero vengo de una familia disfuncional. Vengo de una familia de un papá adicto a droga en un momento dado, una mamá que no conocía nada del Señor, no tenía nadie así que me instruyera en los caminos del Señor, hasta que en un momento dado una vecina le pidió a mi mamá sus hijos prestados para llevarlo a la escuela bíblica. Clásica, hacerlo. Sí, escuela bíblica. Y por ahí comenzó Dios. A través de una escuela bíblica de niños, de una familia no cristiana, Dios intervino. Y a la edad de 9 años, Papito Dios se presentó a mi vida y me cambió por completo. Cambió a mí, a mi casa. Y ya vamos para 20 y pico, 25 años en el Evangelio. Y yo y mi casa le servimos a Jehová. Una pregunta, yo sé que es obvia la respuesta, pero ¿te arrepientes de haber conocido a Dios a los 9 años? No, para nada, para nada. Yo creo que cuando me preguntan ¿cuántos años llevas en el Evangelio? Yo digo, nacido y criado. Porque de la edad de 9 años en adelante fue que Dios comenzó a trabajar en nuestras vidas, en la de mi casa y en la de mi persona, y Dios ha sido más que bueno. ¿Qué tan fuerte? ¿Tú eres hermano mayor o por lo menos en tu casa? Sí, yo soy el hermano mayor. ¿Qué tan fuerte es ser un Brian Jiménez que está comenzando a ser trabajado por Dios? ¿Qué tan fuerte es ser ese ejemplo a tus hermanos? Como que yo soy el hermano mayor, soy como el líder, el que ellos van a ver. ¿Cuán difícil es ser un hermano mayor a la misma vez siendo ministro? Pues mira, mi papá me introdujo en mi vida esta responsabilidad de que tú eres el hermano mayor, tú tienes que velar de ellos, tú tienes que ser el ejemplo para ellos. Claro. So que tenía mucha responsabilidad y mucha carga, ya que yo quería ser el mejor ejemplo para ellos. Claro. No quería que fuera un amigo o un vecino, sino que su hermano mayor fuera el mejor ejemplo en la vida de ellos. Y comencé a crecer como un joven en el Señor. Empecé en el ministerio a muy temprana edad. So que yo era ministro en la iglesia, pero en casa era hermano mayor, que también representaba mucha responsabilidad. Es bien fuerte ser ministro en la iglesia. Es fácil en el sentido de que yo voy, predico y amén, oré por las personas, ministré por las personas, pero es bien difícil ser un ministro dentro del hogar, porque ahí tú estás descubierto, tú estás al desnudo, en el sentido de que ahí tus hermanos van a ver tu enojo. Exacto. Van a ver a Brian. Sí, no van a ver el evangelista, van a ver a Brian, el que se levanta conmigo, el que se acuesta conmigo, el que pelea conmigo, el que me dice las cosas, el que yo le digo para atrás, el que como niño, quizás eso se forma a los sueños por allí en la casa. Pues es algo normal, ¿me entiendes? Que los hermanos se vayan quizás como dicen acá en Puerto Rico, las galletas, ¿me entiendes? Pero qué bueno, pudiste entonces ejecutar esa misión como hermano mayor. Pues sí, como hermano mayor siempre fui su ejemplo para ellos. Gracias a Papito Dios, ellos vieron un buen hermano
y yo trataba de que cada paso que yo diera fuera una huella para ellos, para que ellos pudieran seguir ese mismo camino, y hoy por hoy le agradezco al Señor y ellos le sirven al Señor, adoran a Dios en sus iglesias, funcionan en el Evangelio de Cristo, ya que siempre tuve en mi corazón que antes de ganarme almas para Cristo, yo tenía que ser el ejemplo en mi casa. Amén. Y si yo le preguntara hoy a tus papás sobre Brian, que ellos quizás pudieran decir. Pues mira, sé que mis papás se sentirían orgullosos, ya que criar a cinco niños no es fácil. Y en ciertos momentos dados, mi papá tuvo sus altas y sus bajas, Claro. y tuvo sus momentos donde Dios intervino, igual que en mi mamá. Pero yo mantuve mi mirada siempre en el Señor, ya que ellos me enseñaron a amar a Dios. Una cosa es enseñar a tu hijo a ir a la iglesia, a que ame a Dios. Ellos me enseñaron a amar a Dios y nunca me he tenido que apartar, Hernán. Llega a esa edad donde tú dices, ¿qué hago ahora? Tú tienes la edad de decidir. No, aquí yo no te estoy hablando mentira porque estudiamos juntos toda la vida. Claro. So que en la escuela tú tienes esa lucha. Pero como a mí me enseñaron a amar a Dios, eso fue lo que sobresalió más. A mí en la escuela fue, bueno, yo no estaba en la iglesia, en verdad yo no estaba en la iglesia, ni pensaba estar en la iglesia. En la escuela, eso que es fuerte, a mí yo me gustaba cortar clases, que en verdad son cosas sanas, tampoco eran cosas malas, pero como si yo fuese cristiano sería un gran ejemplo, yo ser un niño que voy a la iglesia y cortaba clases, hice muchas maldades, hermano, cuando me tocaba que no era beba, que estaba en grado en cuarto año, pues tiraba huevos, esas cosas, pero que es bien difícil si uno es un niño o un joven cristiano, estar en quizás ese grupito como que te jala, en el sentido de que, contra, mano, yo quiero también hacer lo que ellos están haciendo, se están divirtiendo. Sí, yo te entiendo. Pero, y en tu juventud, en tu adolescencia, ¿se te hizo fácil ser cristiano? Porque para ese tiempo el bullying era fuerte. Sí, pues mira, yo sí nací y criado en lo que pues nos llaman la sana doctrina. Claro. Y usted sabe que cuando tú vas creciendo, tú tienes esa lucha entre la moda, entre todo. Nunca fui un joven de exponerme mucho, pero siempre sí existió la presión de grupo. A mí es la persona que me diga, no, que la presión de grupo no existe. Sí existe la presión de grupo. Sí existe el entorno que te rodea. Depende de con quién tú te rodeas. Así es como tú vas a comenzar a comportarte. Y yo hasta cierto punto mi identidad se vio en juego. Mi identidad en el sentido de reflejo a Cristo o me comporto como ellos. Pero cuando Dios marca una vida, Dios siempre te va a marcar. Ya que estamos en Noche de Testimonio, recuerdo que en un momento dado, en grado 12, en la escuela había una área donde nos sentábamos todo el mediodía en el banquito largo, como nosotros le decíamos. Y cuando yo estoy ahí en medio de ellos relajando, una compañera de clase me dice, Brian, ¿qué tú haces aquí? ¿En el redondel? Exacto, en el redondel. Y ella me dice, Brian, ¿qué tú haces aquí? Y yo, ¿cómo que yo hago aquí? Pues normal. Y ella me dice, no, es que, ¿qué tú haces aquí? Y yo le digo, todo normal. Y ella me dice, es que tú no perteneces a nosotros. Y yo la miro y ella dice, es que tú no eres de nosotros. Y yo la sigo mirando de a ver qué es lo que ella está hablando. Y ahí ella cambia la conversación. Ella no le servía al Señor. Y ella sigue normal su relajo y hablando como toda joven. Ahí yo pude entender que fue el Espíritu Santo que lo usó en ese momento para hacerme entender que Dios estaba en busca de mí. Porque nosotros nos alejamos de Dios, pero Dios nunca se aleja de nosotros. Sí, no, definitivamente es bien fuerte. Yo también tuve una experiencia en ese banquito largo. Y no fue una experiencia, fue que yo me comprometí con la boca. Yo recuerdo que yo estaba con los muchachos ahí, con los que me pasaba. Estaban vacilando, mano. Ese banquito era como que el bully. Todo el que pasaba por ahí se iba bulleado. Sí. Y yo recuerdo que estoy ahí escuchando música y qué sé yo. Y yo le digo a mis amigos, Acho, si yo me gradúo y no me han matado ni nada, yo voy a convertirme. Y yo me acuerdo que yo dije, y no sé ni por qué yo lo dije. Todavía es la hora que yo no sé ni por qué lo dije, pero yo sé que ya era Dios, como que eso fue ya como para abril o mayo, porque ya se estaban acabando las clases. Y yo recuerdo, no, eso fue en grado 11.
un año antes de yo convertirme. Y yo recuerdo que uno dice, ya, uno se ata con las palabras que uno dice, mano. Pero que bonito, mano, que estamos ya adultos, Sí, ya, sí, ya llevando ya familias sí. y eso. Tengo una pregunta para ti, Brian. ¿Qué es lo más difícil de ser un ministro de Dios? ¿Qué es lo más difícil de ser un ministro de Dios? Yo considero que todo es llevadero. Mm, Depende de cómo uno lo maneje. claro. Uno tiene sus situaciones como ministro, pero realmente a veces lo que yo puedo considerar más difícil es cuando las abrumaciones como hombre de familia, Claro. como padre de familia, las responsabilidades en lo laboral, todo Sí, se eso, combina todo. más cumplir como ministro, cumplir Como miembro. eclesiásticamente como miembro de la iglesia, todo eso, saber cómo manejarlo. Y gracias al Señor, a mí me han enseñado que antes de ser un buen predicador, ser un buen padre. Sí, no, Antes de ser un buen evangelista, ser un buen compañero de trabajo y ejercer mi función como en lo laboral. So que todo es llevadero, todo depende cómo uno lo pueda manejar, pero para mí, si me preguntan qué es lo más difícil como ministro, es poder manejar todo todo a la eso vez. a la misma vez. A mí me pasó lo mismo, te lo pregunté, quería preguntártelo porque yo como ministro, cuando me casé fue bien difícil. Obviamente uno, no le mismo tener una noviecita, una amiguita o alguien que te guste, o que estás compartiendo con ella, a tú tener una responsabilidad Sí. de casado, porque es como que si no te puedes llamar hoy antes de dormir, pues está bien, Ujú. pero tú tienes que ir a tu casa, pero a la misma vez tienes que atender a tu familia, tienes que salir con tu familia, pero también tienes que orar, tienes que orar. Sí, A sí. mí se me hacía difícil, como que, Dios mío, ¿en qué momento yo supone que ore y busque en la Biblia? Y encontré, pues, cuando la nena mía y mi esposa se duermen, pues ahí yo, aunque me amanezca, pues saco ese momento para orar y para leer la Biblia, porque es que es el único momento, porque yo necesito literalmente tranquilidad Sí, sí. para ese momento. Yo no puedo estar leyendo la Biblia y que la nena esté por ahí correteando, jugando, y papá aquí, papá allá, porque me desconcentro. O sea, que yo decía, Dios mío, ¿en qué momento yo necesito de mi día? Yo soy ministro, Ujú. que yo puedo hacer y encontrar esa hora después de las 11 Sí, 12 uno de siempre la... encuentra como ese espacio y ese momento, Mm, como te dije, es cuestión de poder manejarlo y aprender mm, dónde hacer los ajustes. La función como papá uno nunca la deja de ser. no. Y la función como esposo tampoco uno la deja de ser. Eso no es como una capa que me la quito ahora y me la pongo ahorita, no, eso es algo que constantemente vas a tener. ¿Cuál fue, como ministro, obviamente, usted mencionaba antes de arrancar esto, muchas veces nos ven como ministros, en un momento dado a mí me veían, o sea, cuando tuve momentos de que mucha salida y eso, cuando empezamos con el team matutino, todo el mundo me veía y había muchas situaciones en mi casa, depresiones, ansiedad, llegaba a la noche y yo no dormía por Wow. tantos pensamientos. Pero te iba a preguntar, ¿cuál fue ¿sabes? Y a lo que voy es, vemos a Brian, lo invito, predicó, ministró, Dios lo usó, pero como ministro, ¿cuál ha sido la prueba más fuerte que tú has dicho como que, Dios mío, tengo que seguir predicando, tengo el llamado, tengo el compromiso, pero es como que, Dios, yo estoy pasándola mal. Sí, Y la sí, gente como que, Brian, excelente sí, mensaje, sí. Dios tú soy, tú amén, a Dios gloria, pero muchas veces era tan fuerte la prueba que quizás de camino a tu casa ibas llorando o de Sí, camino sí. de tu casa a la iglesia ibas llorando. ¿Cuál fue esa prueba? Obviamente si la Pues puede mira, yo tengo dos y quiero compartir una. Realmente esta fue la más fuerte, donde, estremeció. donde me estremeció mi humanidad, Ujú, mi sentimiento y mis emociones. claro. Las emociones se concentran en el alma y cuando las emociones están descontroladas hay un Ujú, alma que no se puede conectar al espíritu. ujú, Hace 9 años atrás, yo me acuerdo que yo me hice un examen físico y de todas las noticias que me dijeron, los diagnósticos que me dijeron, hubo uno que me impactó y fue que iba a ser que salí estéril. wow. No iba a poder tener hijos nunca en mi vida. Ujú. Mis posibilidades de tener hijos ¿Tú eran tenías que mínimas. edad ese tiempo? Yo tenía como 20, 21 años. Sí, sí, ya Este, sí que es fuerte. sí, yo decía, Señor, y me dijeron, mira, no vas a poder ser papá. Podrás hacer todo lo que tú quieras en la vida, excepto papá, porque tu conteo es muy mínimo y no creo que se Ujú. pueda lograr. Yo acepté eso como una realidad, pero no como una verdad.
Sí. Porque la realidad es las circunstancias que vivimos, pero la verdad está establecida en la palabra de Dios. Amén. Y la Biblia dice que Dios llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Y es el Dios que tiene la última palabra. Claro. So que esa es la verdad, pero la acepté como una realidad. Y tú en ese momento dijiste, yo voy a ser la mami, papi, abuelo. Sí, yo siempre soñé porque como hacer el hermano mayor, ese sentido de paternidad crece, claro. de tú querer ser protector, de cuidarle. So que yo siempre soñé con ser papá. Claro. Mi entorno familiar y mis personas cercanas sabían que yo iba a ser papá porque yo estaba muy emocionado, Claro. ya que eso para mí es bien, bien importante. Cuando conozco a mi esposa, ella nos conocemos y ya ella tenía la bendición de traer a nuestras vidas dos hijos, un nene de 9 años en aquel entorno, en aquel momento, y una niña de 5 años. Y yo dije, wow, Señor, gracias, porque tú conoces todo, que aunque yo no pueda ser papá, pues tú los pones en mi lo vida. viste como que un... Pues, sí, yo me refugié en ese vacío que yo tenía, me refugié y empecé a darlo todo. A un año de diferencia, 1 año y medio, mi esposa coge una parte en el altar y cuando te estoy tratando de dar el testimonio largo, corto, mi esposa coge una parte en la iglesia y cuando ella empieza a hablar en forma de honra, gracias por ser un buen hombre en mi vida, gracias por ser... Yo creo que yo vi ese video. Sí, ese video se hizo viral. Gracias por ser un buen papá en la vida de mis hijos, pero también quiero darle gracias a Dios porque sé que serás un buen papá con el hijo que viene de camino. Hernán, para mí ese día fue lo más grande. Yo celebré, yo lloré, yo grité. No, imagínate tú recordando esa palabra negativa que te llegó un momento dado. Y vi la promesa de Dios cumplida por tantos años. Cuando uno desea algo, lo tuve en mis manos. Claro. Pero esa emoción me duró 1 semana. Ella me lo dijo domingo y el próximo domingo estamos en una tienda de departamento. No le voy a dar esa promo. Y cuando nos montamos al carro, ella me agarra la mano y me dice, mi amor, estoy sangrando. Y yo pues me altero un poquito y me alarmo. Y llamo a mi suegra, que es enfermera, y le digo, suegra, está pasando esto. Y me dice, pues mira, puede ser normal. Esperemos unos minutos o un tiempo, pero el sangrado aumentó. So que ella dice, corran para el hospital porque son síntomas de aborto. Ahí ya se enciende una alarma en mi vida y mis emociones se van descontrolando. Llegamos al hospital, el sangrado aumentaba, seguía con más fuerza. Ahí la meten a un cuarto para hacerle la sonografía y cuando están haciendo sono, que están verificando el bebé, él me ve que yo estoy llorando, que estoy casi gritando de los nervios, yo estoy totalmente descontrolado y él me dice, papá, tienes que cogerlo con calma. Yo dije, por favor, dime cómo está mi bebé. Él me dice, pues mira, no te puedo decir cómo él está, pero está en la bolsita, no escuchamos su corazón porque es muy pequeño. Al otro día de eso, yo salía para un viaje misionero y yo quería cancelar el viaje misionero, pero todo el mundo me decía, ve, cumple con Dios, todo va a estar bien. Y pues me fui en esa fe, basado en esa palabra. Y mi esposa me dijo, ve, cumple con las cosas de Dios, que yo voy a estar bien. Como a los 3 días de estar en el viaje misionero, mi esposa me llama por cámara y yo la veo que está totalmente hinchada. Y cuando ella levanta su brazo derecho me enseña el brazalete de que estaba en el hospital y me dice, perdimos a bebé. Esa ha sido la noticia donde más me quebrantó, donde más mi alma se compuso y yo quería gritar, yo quería llorar, estaba lejos de ella, no estaba cerca de ella, dije, Señor, no estoy cerca de ella, la abandoné, la dejé sola, pensamientos que llegan a la vida de uno. Claro. Y llegó a Puerto Rico y estuve en ese proceso, pero ese proceso yo quería aguantar la agenda y Dios no me dejó. Que yo predicaba, en una ocasión prediqué en un evento de un compañero ministro en la plaza y yo estaba recién llegado, eso había pasado como 3 días, 4 días, y yo predicando en ese evento, una plaza llena de jóvenes, y yo fluyendo en el espíritu, pero por dentro estaba roto. Por dentro tenía un descontrol porque yo decía, Señor, yo estoy cumpliendo contigo, pero mi alma está quebrantada. Como en un momento dado David dijo, alma mía, es tiempo de adorar a Dios. Pues yo le dije a mi alma, emociones, sujétense al espíritu porque es momento de fluir en el llamado. Pero nadie sabe lo que un ministro está pasando
cuando uno está en la unción y cuando uno está siendo usado por Dios, la vulnerabilidad deja a un lado porque la unción te abraza y te hace fluir. Pero cuando terminaba apagar el micrófono y terminaba el evento, yo llegaba a mi casa a llorar. Claro. Cuando llego a mi casa, después de ese evento, a las 3:30 de la mañana estoy orando y Dios me enseña un sonograma. Y yo le digo, Dios, ahí no. Y Dios me dice, ahí sí. Yo quiero arrancar de tu corazón. Quiero sanarte por completo. Y a esa hora de madrugada, yo gritando como un nene chiquito, Dios quebrantándome y Dios sanando. Pasa un tiempo. Y de no poder tener hijos, yo y mi esposa llegamos al acuerdo de, mira, vamos a evitar por un proceso, para evitar que darle ese espacio a ellas emocionalmente. Y cuando menos lo esperaba, mi esposa me dio la noticia nuevamente de que me dijo, si Dios lo hizo una vez, lo puede volver a hacer de nuevo. Amén. Hernán, y hoy estoy celebrando la vida de mi niña, me da hasta sentimiento. Porque tiene 1 año y 3 semanas. Wow. Veo la promesa de Dios cumplida. Amén. Mi niña Ana Antonella, cuando yo la cargo en mis brazos, yo le doy tantas gracias a Dios, porque en medio de un proceso de quebrantamiento, lo que yo no podía ver era que Dios tenía ya algo estipulado y ya la eternidad había escrito de que Dios lo escribió. Es bien fuerte, mano. Yo estoy pasando ahora mismo el primer proceso tuyo. Nosotros perdimos un bebé. Ese video todavía está viral en Instagram, en muchos de sitios todavía me escriben que qué bonito. Y yo, pues, el que me escribe así que conozco, Mara, ya perdimos el bebé. Sí, eso es un proceso, perdona que te interrumpa, Claro. fuerte, porque al irse viral y todo el mundo quiere felicitarte, Sí, y no. tú tener que decirle, mira, bebé no está. Sí, no, Es duro y es fuerte, pero en todos esos procesos, Hernán, y en todos esos momentos, yo podía ver la mano de Dios. Sí, no, yo soy fuerte en el sentido de que yo le dije a mi esposa, tranquila, eso fue un proceso duro. O sea, llegamos al hospital y yo vi el televisorcito ese y yo le dije a mi esposa, mira, vamos para tal hospital allá en San Juan. Este hospital a mí no me gusta. Cuando vamos por un laboratorio, lo mismo que le dijo el doctor en el sitio que estábamos, fue lo mismo que le dijeron a ella en donde estábamos ahora. Y yo soy fuerte, pero cuando ya entró al laboratorio, que sé yo, para buscar los resultados, ya yo sabía. Y yo lloré, recuerdo que lloré, y cuando llegó el momento dado que nos citaron para sacar a la bebé, cuando estaba en la sala de espera, que me dijeron, ya está en recovery, ahí yo dije, wow, ya bebé no está, ahí sí que ya bebé no está, ahí fue que yo en la sala de espera empecé a llorar, ahí me desahogué con Dios. Y no a reclamarle a Dios. Yo estaba, Señor, yo cargo con una palabra. Yo siempre confío en que yo cargo con una palabra. Claro. Si tú me a mí, Claro. yo le dije a mi esposa, si Dios dijo, Dios va a hacer. Y así que yo ahora mismo, en este proceso, hoy es que 10 de mayo, hoy 10 de mayo estoy cargando con una palabra. Así que... Pero Hernán, para Dios no hay casualidad, y perdona que te interrumpa, yo cumplo con el protocolo del podcast completo, pero mientras yo venía de camino, el Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo Jeremías 29:11, y yo decía, Señor, Jeremías 29:11, y quiero leerlo rapidito, para aprovechar el tiempo, que dice, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darlos al fin de esperáis. Como Dios, en otras palabras, nos está diciendo, y en esta noche nos está diciendo como que descansemos en las promesas de Dios. Los pensamientos de Dios son mucho más allá que los pensamientos de nosotros. Sí, yo confío en Dios. Para ir así, ya ir acomodando ya el podcast. Vean que cuál ha sido la experiencia más grande. El tema de este podcast es Cuéntame lo que hizo Dios. Más grande que yo he tenido. Más grande que has tenido. Como ministro, pues. Como todo. Sí, para mí la experiencia más grande que he tenido, aparte de que Dios me haya regalado mi princesa, ese es mi mayor testimonio, porque cambió mi vida. Yo tengo una nena y créeme, estoy loco de aquí para ir yo también. En un momento dado, yo estoy predicando en una campaña en Estados Unidos, en una campaña de jóvenes,
y mi abuelita se la habían llevado para Estados Unidos ya que ella tenía la enfermedad de demencia. Y mi abuelita se la habían llevado para Estados Unidos y cuando aprovecho la oportunidad de ir a visitarla, que yo entro por la puerta, yo era el nieto mayor y se rumoraba en mi casa que yo era el nieto favorito. So que cuando llegó a la casa a visitar a mi abuela, a verla, ella no me reconoce. Wow. Ella no sabía quién yo era y eso me dolió mucho. Y ahí mi tía me dice, ya perdió su memoria, ya no reconoce a nadie. Y yo le dije a mi tía, Titi, por favor, llévala a una campaña que voy a estar cerca de ustedes. Y ella me dice, vamos a hacer todo posible por ir. Legal. Porque mi abuelita se sentía orgullosa de tener un nieto predicador y le decía a todo el mundo, mira, mi nieto predica y a donde quiera que ella iba, le enseñaba a las personas que yo era su predicador. Y mientras yo estoy predicando, Hernán, y en medio de la campaña Dios se está manifestando, Dios está haciendo cosas grandes. Y yo veo que, sin hacer el llamado, yo veo que mi tía viene en la silla de ruedas con mi abuelita. Y cuando la va acercando, yo veo que mi abuela tiene los dos brazos levantados y está gritando. Cuando me la acercan, que me la traen en el altar, mi abuela está gritando, diciendo, yo quiero al Cristo que mi nieto Brian está predicando. Ella no conocía a Dios. Ella no sabía, ella no conocía a Dios. Wow. Pero Dios me había dado una promesa que yo y mi casa íbamos a ser salvos. Amén. Y de tener demencia y no reconocer a nadie, en ese momento ella se acordó de su nieto y se acordó de que el Cristo que yo estoy predicando es la verdad. Claro. So que ella dice, yo quiero al Cristo que mi nieto está predicando. Y yo le digo, abuela, ella me dice, sí, Brian, yo quiero a Cristo. Me gané a mi abuelita para el Señor y a los par de minutos cuando se acaba el culto, ella vuelve a su estado normal donde no tiene su memoria. Y yo le pregunto a Dios qué pasó y Dios me dice, yo tenía una promesa, le devolví su memoria para que ella pudiera aceptar a Cristo como su único exclusivo Salvador. So que para mí mi experiencia más grande y satisfactoria que yo he tenido como ministro es poder ganarme a mi abuelita en medio de un proceso de la enfermedad para el Señor. So que estoy súper agradecido con lo que Dios hizo en ese momento. ¿Qué tú le dirías? Yo sé que nos van a ver gente de diferentes lados. ¿Qué tú le dirías a esos padres que hoy quizás scrolleando encontraron este podcast que han perdido un bebé? ¿Qué tú le dirías? Pues mira, yo no hay palabras, Hernán. Tú estás atravesando ese proceso. A veces no hay palabras para poder aliviar un sentimiento y unas emociones y un dolor. No hay palabras, no, pero lo más que yo puedo decir es que nos aferremos a las promesas de Dios. Amén. El Dios que yo le sirvo es un Dios que promete y cumple. Mi Dios no deja a sus hijos en vergüenza, y mucho menos Dios se arrepiente de la bendición. Dios no dice, te lo di, pues déjame quitarte. No, Dios no es así. Tenemos que entrar en la voluntad del Padre. Todos tenemos fe, pero cuando nos aferramos a su voluntad, pase lo que pase, Dios tiene la última palabra. Y hoy yo le quiero exhortar a todas esas personas, padres que han perdido un bebé, un ser querido, aferrémonos en la voluntad de Dios. Si Dios lo hizo una vez, Dios lo puede volver a hacer de nuevo. Eso es un mensaje de mi amigo José Luis Torres, que una vez lo estaba predicando y mientras yo estaba en la prédica, él lo estaba hablando y decía, Brian, Dios lo va a volver a hacer de nuevo. Amén. Y yo me aferré a esa promesa y cuando vi la mano de Dios obrar, lo más que yo le puedo decir a cada padre que haya perdido un bebé, no pierda la fe, no perdamos la fe. Dios lo va a volver a hacer de nuevo. Sí, no, definitivamente es fuerte, mano. Pero a la misma vez nosotros estamos, yo como matrimonio estoy ahora mismo, estamos pasando ese proceso, está ahí, el proceso está ahí, pero a la misma vez como que eso ha ayudado a mi esposa, mucho. Y yo recuerdo que nosotros hemos recibido tantas palabras, tú has sido instrumento, has sido testigo. Sí. Yo le dije a ella, después de la palabra siempre va a llegar como que un momento dado en el que va a llegar una tormenta, y ya yo he llorado y he pasado muchos procesos. Nosotros tenemos un llamado bien grande. Y le dije a ella, tú vas a ser procesada. Claro. Y Dios me lo ha hecho sentir muchas veces. Y yo siempre le pido a Dios mío, que no sea un accidente de vehículo, Señor, que no sea algo fuerte, sino que sea algo que la transforme a ella y la haga más fuerte.
pero que yo pueda ayudar, yo pueda estar ahí. Y en este mismo proceso, ella testificó. El día que perdimos a bebé, ella teníamos ese día el lavatorio de pie. Yo dije, vamos para casa. Y dijo, no, yo voy para el lavatorio de pie. Wow. Y habló con nuestra pastora Yesenia, nuestra pastora Yesenia, si nos está viendo, un saludo, usted bendiga. Amén. Ella me dijo, yo quiero que mi pastora me sea la que haga el lavatorio de pie. Ella fue la primera que pasó, la pastora le hizo el lavatorio, Wow. Dios le ministró. Antes de eso, cuando estábamos en la de que no encontraban a bebé, antes de perderlo, ella le tocó el devocional por primera vez, sola, liderar el devocional. Y yo le dije a ella, es tu prueba. A mí no me mire. Ya yo les he pasado. Es tu prueba personal con Dios. Y me dijo, y ese día, yo recuerdo que ella decía, ella estaba testificando sobre eso, sobre lo que estaba pasando y que ella iba para adelante. O sea, y hace como varios domingos atrás, ella tuvo la prédica en el retiro. Wow. So que este proceso la ha ido llevando a ella, quizás sin ella darse cuenta o sí dándose cuenta, de cómo Dios la ha ido llevando. Una muchacha que, como te decía, era una muchacha que iba los domingos a la iglesia, que muchas veces no quería ir a la iglesia, quizás no tenía el compromiso tan grande como lo tiene ahora. En este medio de este proceso, ella ha podido ofrecerse más al ministerio, la responsabilidad del ministerio, ayudarme en los eventos, ha estado predicando, los domingos me levanta, mira, tengo que llegar temprano a la iglesia Crecimiento, eso se llama crecimiento. Ha ido ahí espiritual. y yo a la misma vez la dejo. Yo no digo nada, yo la dejo porque es que yo digo, Dios lo está haciendo. Sí. Si tenía que hacerle de esta forma, que Dios lo tenía que hacer, ella tenía dos opciones, o tirarse al piso a llorar, o levantar y seguir la casa de Dios, porque no hay de otra. Pues mira, Hernán, yo tengo una prédica que Dios me dio y quiero tirarte un preview. Aprendamos a darle gloria a Dios por el desierto. Amén. Aprendamos a darle gloria a Dios por la prueba. A veces queremos humanizar a Dios y queremos que Dios se entristezca con nosotros y que Dios nos pase la mano porque Dios estoy triste y Dios está diciendo mira más allá lo que yo tengo. Y yo aprendí que yo no puedo quizás llevar la gloria al desierto, pero en el desierto puedo provocar la gloria. Los desiertos a veces son necesarios porque ahí es donde más Dios manifiesta su presencia y su gloria va a ser manifestada. Y los desiertos nos hacen formalizar a nosotros nuestro carácter y nuestro crecimiento como hijos de Dios. Y cada prueba, cada desierto es distinto al de cada persona, pero en medio del proceso y en medio del desierto tenemos que ver la gloria de Dios manifestada. Moisés vio la salsa ardiendo pero no se consumía en el desierto. Moisés vio el mar dividirse en el desierto, pero Moisés lo vio, tengo el agua al frente y los egipcios detrás de mí, tengo mis enemigos, ¿qué hago? Y Dios dice, no es tiempo de lamentarte, es tiempo de accionar de lo que ya yo he declarado sobre ti. Y a veces nosotros vemos el proceso, pero Dios casi siempre, para decir siempre, nos habla de nuestro final. Dios nunca nos habla de nuestro proceso. Le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela que te voy a llevar a una tierra nueva. Pero no le dijo que iba a caminar tantos años en medio del proceso, pero Dios le dijo, lo voy a cumplir. Amén. Sí, Brian, ya sabemos que haces eventos y todo eso. Para ir finalizando, ¿tienes alguna fecha o algo que quisiera utilizar la plataforma para decir, mira, vamos a estar en tal lugar? Pues mira, primero que nada quiero agradecerte, Hernán, haber sido invitado a este podcast donde sé que muchas almas se benefician a través de la palabra de Dios, a través de estos testimonios. Tengo un ministerio llamado Por Gracia. Por Gracia nació en el corazón de Dios en el año 2015, pero se quedó simplemente en un sueño. Y en el 2020 hice mi primer evento llamado Por Gracia Evangelístico. Y desde ese momento adelante acá lo hemos ido maximizando y Dios nos ha ido respaldando. Hemos estado en las plazas públicas, en nuestra congregación. Hace poco tuvimos un congreso llamado en honor al Espíritu Santo, pero en el mes de julio de este año tenemos nuestro culto evangelístico. Yo no puedo perder mi esencia. A mí me encanta estar en la calle, que tenemos un culto evangelístico en el mes de julio.
La fecha exacta todavía no está, estamos trabajando en eso, pero Y pendiente a sabemos las que, redes. exacto, pendiente a las redes de Por Gracia o a la página mía personal, Brian Jiménez Álvarez o Brian Jiménez Ministry. En Instagram me pueden conseguir como por Gracia, la página de Por Gracia. Y en el mes de julio vamos a ir a la calle a buscar las almas. Qué bueno. Así que nada, ya estamos finalizando. Brian, brother. No, de verdad. Sí, Gracias, pa. Así que ya vamos ya terminando por aquí. Quiero invitarles, quiero anunciar nuestra iglesia. Estamos allí ubicados cerca de la plaza de Fajardo. Nuestra iglesia Nueva Restauración en Cristo, el pastor San Miguel y Yesenia Pacheco. Estamos allí martes, escuela bíblica y oración. Jueves, culto de fraternidades o de oportunidades. Y el domingo estamos desde las 10:30 de la mañana. Allí sí que nada, si desea estar allí con nosotros, se puede gozar. Así que vayan, dame tu nombre de tu iglesia, dame los días de culto, si alguien quiere visitar pues allá. mira, yo pertenezco a la Iglesia Luz del Mundo, mi pastor Mariano del Río y Samuel Ortiz. Los días de culto en nuestra iglesia es los domingos a las 6 de la tarde, martes discipulado a las 7:30 y jueves, también tenemos jueves de manifestación a las 7:30. So que si eres del pueblo de Fajardo y estás cerquita, te puedes gozar con nosotros en nuestra iglesia Luz del Mundo, mis pastores Mariano del Río y Samuel Ortiz. So que les mando un saludito a ellos. Y gracias por... nosotros somos unos ministros bendecidos porque tenemos unos pastores que nos apoyan y nos dicen vamos a todas. Amén. Así que cerramos nuestro podcast. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga. Aquí Brian Jiménez, Hernán Nieves, así que Dios les bendiga.